México se ha consolidado como un mercado clave para la industria musical a nivel global. Artistas, sellos, promotores y plataformas han puesto la mirada en nuestro país, reconociendo su impacto en la escena internacional. Para hablar de ello, Amprofon nos presenta la conferencia México Amplificado, un mercado clave para sellos y artistas internacionales. Demos la bienvenida a Fernando Grediaga, Martín López, Guillermo González King y Marcela Murillo. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos. La intención del panel, muy brevemente, es tratar de entender cuál es el lugar que ocupa México dentro de toda la industria global de la música, por qué genera constantemente expectativas y para quienes trabajamos en la industria sorpresas en muchos sentidos, pero es una historia que puede contarse de muchas diferentes maneras y la intención es que la cuenten los protagonistas que están generando estos cambios y que están posicionando a México en un escenario global. México tiene ciertas características, empiezo muy brevemente con esto, tiene ciertas características que lo hacen muy interesante. Número uno, la cantidad de personas que tenemos, la población, 130 millones, intrínsecamente ligados a la música desde una perspectiva cultural, privilegiamos mucho el consumo, estamos por encima de la media global de consumo semanal en horas de música. La media global está alrededor de 21 horas semanales, México estamos alrededor de 26 horas semanales. Y hay muchos otros indicadores que nos hacen muy atractivos. En 2023, al cierre de 2023, México fue el país número 11 o el mercado número 11 a nivel global de música grabada. Si tomáramos solamente el consumo digital de música, el streaming, seríamos el país número 10. 94.5% del consumo de música en México se hace a través de formatos digitales, de plataformas, de DSPs. Y al cierre de 2024, las cifras preliminares que hemos estado analizando nos colocarían en la posición número 10. Entramos a este club de los 10 mercados más atractivos de la industria de la música a nivel global. Pero esto solamente cuenta una parte. Esto es lo que probablemente desde una perspectiva financiera hace atractivo a un país y puede ser la razón por la cual algunas empresas empiezan a considerar establecerse en México. Pero hay muchas otras razones que desconocemos y esas sutilezas y esa sensibilidad con respecto a qué es lo que hace a México atractivo, la intención es que precisamente nuestros invitados nos ayuden a tratar de entender desde su experiencia, desde su perspectiva y sobre todo desde la trayectoria de los artistas con los que ellos trabajan. Habiendo dicho esto, quisiera presentar al panel de manera muy breve y pedirles si por favor se pueden presentar. Creo que las compañías para las que ustedes trabajan es un referente muy fuerte y hablan por sí mismas, pero ustedes individualmente en pocas ocasiones se tiene la oportunidad de conocer e interactuar, ¿no? Ustedes son quienes obviamente impulsan el trabajo de estas compañías en estos países. Entonces, Marcela, si nos haces el favor, empezaríamos contigo. Buenos días a todos, gracias por invitarnos Memo acá. Bueno, soy Marcela, yo trabajo en Rimas, la disquera sello de Puerto Rico y ahora con oficinas en México y en otros países del mundo, así que muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Hola a todos, muchas gracias por la invitación también. Soy Martín López, trabajo en BMG México. BMG es un sello con mucha historia en la industria discográfica que recientemente volvió al país y bueno, es un placer estar acá con ustedes. Hola, yo soy Fernando Grediaga, General Manager de Hybe Latinoamérica. Hybe es una compañía de entretenimiento cuya línea principal es la música y de ahí derivan otro tipo de cosas, pero la música como eje, y están lanzando la compañía en Latinoamérica basada principalmente en México y pues nada, gracias por la invitación. Tratando de entender la historia de cada una de sus compañías y sin entrar en detalles, ¿no? O sea, sus compañías pues, no se originaron en la región, ¿no? Quizá Rimas por proximidad sea la que esté más cercana
a México, pero también con características muy diferentes como mercado. De todos los países a los que pudieron haber volteado, y obviamente esto no es un proceso inmediato, el tomar una decisión de decir queremos ahora estar en tal lugar, esto toma tiempo y probablemente esté sustentado en información que tienen que analizar por un periodo considerable de tiempo. ¿Qué fue el primer o el principal driver que hizo que se establecieran en nuestro país? La intención es tratar de entender, o sea, más allá de lo que mencionaba, ok, pues hay números, hay audiencia, pues es un mercado que tiene crecimiento, es un crecimiento saludable, o sea, esa parte pues, probablemente sea un poquito más fácil de entender, pero ¿qué otras cosas hicieron de México un país atractivo para la decisión de sus compañías de establecerse? Y aquí abro la pregunta a quien guste contestarla primero, ¿no? Yo, si quieren. Es muy simple en este caso, creo que y muy lógico. El tipo de fan, o sea, Hybe es una compañía muy enfocada en el contenido, que es la música, y en el fandom, por el tipo de artistas que desarrollan, que son principalmente K-pop, o al menos en un principio, de ahí salió. Eso no quiere decir que en México se vayan a buscar artistas solo de ese tipo, pero al contrario, como que se quiere desmarcar un poco de eso, porque eso ya existe, ya se hace de una manera en donde se hace, que es allá, y de ahí sale para el mundo. Pero a mí me gustaría pensar que casi que cruzaron una línea de qué género está en boga, regional mexicano, y lo cruzaron con quién consume mucho los productos que ya tenían K-pop. Pusieron un alfiler en Ciudad de México y dijeron vamos a desarrollar Latinoamérica y empecemos por ahí. Entonces creo que por eso fue, de ahí viene. Hecho. Y desde la perspectiva de Rimas, por ejemplo, ¿es una historia similar o hay diferencias en cómo se tomó la decisión? No, con Rimas fue diferente porque empezó siendo una oficina de servicios para Puerto Rico. Obviamente por la naturaleza los artistas como pues, Bad Bunny, Arcángel, Eladio, era importante tener una oficina que pudiera ayudar a seguir sosteniendo la carrera y seguir desarrollando pues a estos artistas, la verdad, con un nombre bastante grande. Entonces fue el principio, como tener esa oficina que fuera el backup de Puerto Rico en toda la región hacia México y para el resto de Latinoamérica. Y ahí pues obviamente fueron surgiendo la necesidad de tener una oficina completa para poder firmar más artistas y seguir explorando y seguir desarrollando el talento. Entonces, a pesar de que ahorita solamente tenemos 3 artistas mexicanos firmados, pues obvio es la idea, también mi idea personalmente dentro de la compañía y la visión, poder seguir desarrollándolos, pero en principio fue eso, como tener un backup para la oficina de Puerto Rico, de poder seguir apoyando, impulsando la carrera de los artistas que pues ya estaban establecidos. Y en el caso de BMG, Martín, o sea, BMG es un nombre que para algunas personas puede ser nuevo, pero tiene una trayectoria bastante extensa como empresa. Tuvo un periodo probablemente donde fue menos activo que lo que actualmente y originalmente hacía, pero la realidad es que muchas personas identificamos una presencia permanente de BMG desde hace muchos años. ¿Cuál es tu perspectiva? Entendemos que hay una nueva estrategia con respecto a cómo llevar las operaciones en diferentes territorios de la región, pero ¿cuál es la decisión de establecerse en México y una vez más con un equipo tratando de desarrollar una estrategia no solamente de lo que ya se había hecho previamente, sino tratando de capitalizar lo que un mercado como México puede ofrecer, sobre todo en el desarrollo de nuevos talentos? Sí, BMG tiene una historia que empezó hace muchísimos años, que tiene realmente un parteaguas a partir del 2006, cuando finalmente se fusiona con otra empresa y digamos, cede como esa parte de su negocio. Después, en el 2008, vuelve a la carga la industria, vuelve a adquirir un nuevo catálogo y nace como una empresa, digamos, nueva, con un nuevo equipo y con un nuevo elenco de artistas, pero con un enfoque todavía mantenido en el servicio hacia los artistas y en la transparencia.
En nuestro caso, como decías, el consumidor mexicano es muy apasionado. Y no es por irnos a los números, pero eso naturalmente se traduce en los números. Entonces, también fue nuestro caso que nuestros principales artistas, México siempre aparecía dentro de sus principales mercados. Se reconoce también el nutrido circuito de festivales que hay en México, por el cual visitan frecuentemente. Y a partir de esto, también se ve a México como una puerta de entrada hacia el resto de Latinoamérica. Entendido. Tratando de entender, o sea, la historia de cada una de sus compañías, y esta es una pregunta que es una continuación de tratar de entender cómo llegan. En el caso de Rimas y la explicación que nos da Marcela, o sea, entendemos que ya había artistas, quizá por proximidad, que estaban con una presencia, si no permanente, sí por lo menos en el awareness del consumidor mexicano. Y Rimas nace a lo mejor como una extensión de servicio para lo que estaba ocurriendo con los artistas en México, toma vida propia. Actualmente, como bien mencionas, tienen ya 3 artistas firmados y ya es una compañía para todos fines mexicana, establecida en México, con talento mexicano, tanto desde la parte de entretenimiento como desde la parte de los ejecutivos que llevan la estrategia de la compañía. BMG tiene a lo mejor una trayectoria que durante cierto momento se delegó a la colaboración con otra empresa, retoman esa parte y en realidad nunca han perdido continuidad en México. Pero en el caso de Hybe, puntualmente, Fernando, que es una empresa donde nace en otro país con una cultura completamente diferente, a lo mejor con características de entretenimiento, en algunos casos muy diferentes a la de México, ese primer acercamiento al país lo hacen a través de un partner, como en su momento lo pudo haber hecho BMG, se enfocan exclusivamente en la distribución del contenido de sus artistas. ¿Cuál fue como que el pasito previo a decir, ahora sí queremos establecernos física y permanentemente en México? Existía Hybe Corea y Hybe Japón. Después hicieron esfuerzos para establecerse en Estados Unidos. Se abrió Hybe America, se asoció la compañía con Scooter Braun, un personaje bastante mediático y relevante en el medio musical, manager y tiene un sello y demás. Y después hacen el esfuerzo por abrir en Latinoamérica, desde México. Hay un equipo en Miami, hay equipo en Los Ángeles también, aprovechando que están las instalaciones de Hybe America ahí, y hay equipo en Colombia, Bogotá y Medellín. Pero hay un deal global, si hay un socio que es Virgin, hay un deal global de distribución. Entonces los esfuerzos de montar la compañía se hicieron localmente a través de mí, como que yo casi que llegué, toqué la puerta, entré solo, y durante el año pasado, yo cumplo un año pasado mañana, entonces el 2024 fue de armar el equipo, buscar a la gente correcta, que no es poco, y empezar a buscar oportunidades en el mercado para que cuando estuviera el equipo pudiéramos ya empezar a trabajar rápido. Pero no puedes hacerlo al revés, porque si firmas talento y no tienes el equipo para trabajarlo, bueno, pues estás en un problema y no puedes darle al proyecto o a los proyectos lo que les tengas que dar. Entonces, esa parte de distribución, que es una parte más técnica, por llamarlo de alguna manera, hay un deal global que se hace a través de Virgin, que es parte de Universal Music Group. Entonces sí hay una asociación a ese nivel. Todo lo demás es un esfuerzo de Hybe directamente a través del equipo que hemos formado en México y en Estados Unidos y en Colombia. Entendido. Tratando también de, o sea, entender quién es la audiencia que nos acompaña el día de hoy, donde no todos son creadores, muchos probablemente sean artistas y tengan una intención de crear y distribuir su música, pero muchos otros, y es el caso incluso de quienes estamos aquí arriba en el escenario, somos ejecutivos de industria, somos la parte de soporte que hace que esos artistas lleguen a los oídos del consumidor. En el caso de esta parte de la industria de la música, esta parte de la cadena de valor de la industria
o sea, son precisamente los ejecutivos. ¿Influyó México en cierta medida en entender desde la perspectiva de sus compañías, sobre todo compañías que a lo mejor la toma de decisiones están en otro país, que esa parte también existe y también es evidente y también tiene un valor alto para las operaciones y la estrategia que quieren desarrollar aquí en este país? ¿O está todo basado exclusivamente en el potencial de un artista? No, bueno, definitivamente también el talento de los colaboradores es muy importante para cualquier proyecto. Y creo que eso también pone a México como una puerta de entrada a Latinoamérica por la capacidad que hay dentro de la industria para trabajar los proyectos y desarrollarlos a nivel regional. En el caso, Marcela, por ejemplo, ustedes, ¿qué otros elementos lo hacen atractivo? Digo, es una infraestructura de distribuidoras, puede ser a lo mejor el hecho de que tengan partnerships con otras compañías, puede estar ligado a lo mejor a un mercado que transversalmente se ve beneficiado por la música, no sé, hay una industria de entretenimiento y creación audiovisual también. ¿Eso es de posible influencia? Sí, o sea, en general, obviamente para los artistas que tenemos en Rimas que son urbanos, o sea, en su mayoría, pues México es un mercado súper atractivo por el hecho de que hay muchísima oferta de festivales, obviamente sus escuchas y el fandom también están súper presentes aquí, entonces eso es lo principal, además de que obviamente pues los artistas que están llevando el liderazgo dentro de la compañía también tienen el mayor número de seguidores de este lado, pero en general es todo lo que es México como ecosistema, no necesariamente tener nada más un solo artista que le esté yendo bien, sino que hay muchas oportunidades para exponenciar. Aparte de que hemos visto cómo si un artista empieza a tener éxito en México, como la Ciudad de México, por ejemplo, que es una trigger city, es mucho más fácil que le empiece a ir bien en el resto de Latinoamérica. Entonces, es por eso que para nosotros también el fomentar y hacer un crecimiento con una base súper sólida dentro del territorio nos va a ayudar a que después se vea replicado en el resto de Latinoamérica y también en US Latin. Quisiera, si les parece, digo, nosotros tenemos y habíamos platicado sobre las preguntas que pudieran ser de interés y creo que nos han compartido una perspectiva bastante clara de cómo deciden llegar a México. Quisiera abrir a una sesión de preguntas y respuestas y que sea la audiencia quien nos comparta cuáles son las dudas que tienen desde la perspectiva que ustedes puedan contestar, ¿no? Sus artistas, su estrategia, el origen de sus compañías, este crossover interesante de medios de trabajar y entretenimiento como la base y el fundamento de las operaciones que ustedes llevan. No sé si alguien se anime, yo no alcanzo a ver muy bien a la audiencia, pero si pudieran levantar la mano, y tengo entendido que hay micrófonos por ahí que ya están circulando. Te van a pasar ahorita el micrófono, ¿no? Hola, yo soy Hugo y mi pregunta va dirigida más que nada. ¿Consideran que es más fácil utilizar México como una plataforma pues, de rebote para llegar al mercado internacional como un artista extranjero más que como un artista local de aquí de México? Pues, o sea, es un poco relacionado a lo que acababa de hablar. Para mí sí es importante tener México, no usarlo como rebote como tal, pero sí tener un trabajo bastante sólido para poderlo de cierta manera replicar en otros territorios después. Entonces, para mí sí es importante. O sea, coincido con eso, desde hace muchos años en México permea hacia el mercado latino de Estados Unidos, obviamente, y hacia Centroamérica y Sudamérica. Como que siempre ha sido un hub de talento, tanto para el talento mexicano que vaya a otros países, como para otros países, para artistas españoles, por ejemplo, es muy importante México porque detona cosas en otros mercados. Entonces sí es como un hub de talento anglo, latino, internacional y local. Claro, y en perspectiva de si es más fácil para un artista local o un artista internacional, creo que tradicionalmente
uno pensaría que por la misma inercia de un artista que empieza en un mercado, empieza con una base más sólida siempre dentro de su territorio madre, digamos. Pero México también tiene la fortaleza de que tiene una audiencia que está muy abierta también al mercado internacional y que hemos visto en muchas ocasiones que no tiene miedo de tomar un artista internacional y adoptarlo como propio. Entonces, realmente no puedo decir si es más fácil o más difícil, pero bueno, tenemos esta comparación que lo hace atractivo para artistas internacionales también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, tardes, días todavía. Mi nombre es Abdiel, justo estoy haciendo una investigación respecto al consumismo de música aquí que tenemos en México. Literal, hacemos famosa a la gente si lo tenemos en la mira. Mi perspectiva, quiero saber la de ustedes que están muy metidos en todo esto, si va por ahí o si no va por ahí, es en cuestión de que creo que es muy como cultural. Somos latinos, en mi sangre latina yo siento que somos muy pasionales, lo que nos hace como volver, como dice a el ponente, propio algo y rebotarlo, como dice acá mi otro compañero, y hacer que vaya al estrellato. Porque en otros países no sé cómo funcione, pero al menos siento que en México es esto lo que nos hace impulsar a varios artistas. Ahí, nada más tratando de entender, es que mencionaste consumismo, o sea, no sé si el estudio es, o sea, como consumismo lo entiendo como algo negativo, es consumo de música, ¿no? O sea, Sí. el consumo Me refiero como a los streams, o sea, siempre damos muchísimos streams a los artistas, nos las pasamos escuchando música todo el tiempo, es por eso que pues volvemos famosa a la gente de tanto que lo tenemos como explotándolo literalmente. En un segundo puede salir un artista de la nada porque lo están haciendo famoso en TikTok o something. A ver, aquí sí, si me permiten, porque o sea, creo que esa pregunta yo también quisiera aportar lo que desde la trinchera de Amprofon hemos venido analizando. Fue muy evidente y la pandemia sirvió como, o sea, como un ejemplo de detonadores que previamente no se habían visto en industria, ¿no? Les había mencionado al principio de la plática que una de las características del mercado mexicano es precisamente que el consumo semanal en horas del escucha promedio en México está por encima de la media global, ¿no? O sea, consumimos probablemente cerca de 5 horas adicionales. O sea, esto es un simple indicador y puede haber diferentes factores del por qué. Pero lo que sí nos dimos cuenta, que esta fue la parte que no hemos podido terminar de entender, es que en el periodo de pandemia, cuando todos estuvimos encerrados, las opciones de entretenimiento no eran exclusivamente música, ¿no? Podías leer, podías jugar videojuegos, podías ver películas y ese consumo no se vio afectado, ha ligeramente continuado incrementándose año con año, ¿no? Entonces, o sea, solo para constatar desde la perspectiva del análisis de información, lo que tú mencionas, sí creemos que hay un factor cultural donde definitivamente la música está intrínsecamente ligada al estilo de vida del mexicano y es algo que lo vemos en prácticamente todos lados, ¿no? Puede ser una fiesta, puede ser, digo, en algunos casos hasta en un funeral, ¿no? Entonces es algo como que atípico para otras culturas, pero esa es mi perspectiva desde lo que he estado analizando. Sí me encantaría conocer la opinión de Marcela, Martín, Fernando. O sea, yo sí creo que es súper cultural el hecho de que los mexicanos les gusta mucho abrazar y sentirse parte de ver crecer a alguien. O sea, creo que una vez que descubrimos un artista y empezamos como a poner el ojo ahí, es mucho de querer ser parte del mismo éxito, del mismo crecimiento. Entonces es, no sé, abrazarlo, promocionarlo y la música también pues es muy parte del día a día. Yo creo que viene mucho también por el hecho de que culturalmente pues nos gusta mucho, o sea, una convivencia familiar, o sea, es una cultura que al final del día es muy de estar en grupo, muy de estar en compañía, no es individualista, sino al contrario. Entonces eso también tiene mucho que ver porque va de la mano, o sea, es un apoyo el hecho de poder estar escuchando música y de crecer como en manada, por decirlo de cierta manera. Entonces yo sí creo que por la naturaleza de cómo es, incluso
el celebrar una Navidad, el tener una comida, el salir con tus amigos los fines de semana, obviamente la música va siendo parte de la cultura y está súper arraigado, y es por eso que también se vuelve una parte indispensable del día a día de la gente conforme va viviendo y conforme va también adoptando diferentes hábitos y demás. Entonces, creo que también por eso se ve reflejado en que luego existan tantos festivales, en que los artistas internacionales quieran venir acá, y aparte también esa diversidad. También siento que como mexicanos siempre hemos visto a los artistas internacionales como algo muy impresionante, que les gusta mucho aceptar y adoptar aquí. Entonces, no importa si es una banda de rock japonesa o si es un artista de folclore de Brasil, o igual va a tener un espacio para la gente, aparte de que somos muchísimas personas igual viviendo en el territorio. Entonces creo que es una mezcla de todo eso. Y ahí sí quisiera también cruzar esa respuesta, Marcela, con la opinión de Martín y de Fernando, porque hay un elemento que comentaste. O sea, yo sí creo que México, como audiencia, como escucha, actualmente, no puedo hablar ni siquiera de mi generación, tiene gustos muy eclécticos. O sea, sí privilegiamos prácticamente cualquier género y el idioma no parece ser una barrera de entrada a la música, pero desde mi perspectiva no ha sido siempre así, ¿no? Incluso había en algún momento mucho prejuicio con respecto a la música que se hacía en México por regiones. No estoy hablando del regional, pero pues, probablemente lo que se estaba escuchando en el Pacífico mexicano no necesariamente escuchaba o abrazaba lo que se estaba haciendo en el Golfo de México, a lo mejor con el son, y probablemente la música del centro del país pues no necesariamente volteaba a ver al corrido y a la música ranchera del norte de México, ¿no? Pero, o sea, sí creo que o sea, ese eclecticismo y a lo mejor esa característica de la audiencia mexicana de ser muy poco o nulamente prejuiciosa influye en esto. No sé, Martín, Fernando, si ustedes coinciden con esta. Sí, coincido también, especialmente además de que el panorama actual del ecosistema de la música hace que podamos consumir y compartir música con todo el mundo. Creo que le sacó estos estigmas del género, de si es el tipo de música que gente como uno debería escuchar o no, y también incluso de épocas y de eras. Ya la música, hay canciones que realmente no importa cuándo se lanzaron, importa cuándo lo descubre la persona y lo convierte como en parte de su como soundtrack original de su vida. Y a partir de eso el público va manteniendo la música consigo, y eso digo, es muy valioso. Pero creo que por eso vemos como esta amplitud que mencionan del público mexicano de aceptar tanta variedad de géneros y ser tan eclécticos. Y en este caso, Fernando, tu opinión, o sea, para mí es de puntual interés, porque ustedes creo que son el ejemplo de a lo mejor, o sea, uno de los casos de éxito de producciones, o sea, que en realidad, digo, a lo mejor haciendo un análisis profundo tienen mucha similitud con nuestra cultura, pero estamos hablando de un idioma diferente, probablemente de una manera de presentar a su talento diferente, y México tuvo una resonancia significativa para esa oferta. ¿Qué opinión te merece desde la perspectiva de la audiencia mexicana el que haga a este país un lugar, o sea, particularmente interesante para artistas de todas partes del mundo que quieren tener presencia? Un poco lo que mencionaba al principio, el Superfan, y que es una compañía enfocada no solo en los artistas, sino en el público de los artistas. Y sí hace mucho sentido el superfan asiático del género específico del K-pop con el superfan mexicano específicamente. Yo quería también decir que de todo lo que dijeron, creo que también hay un punto importante, que es el tecnológico y el de los dispositivos de consumo. Al tenerlo, o sea, tenemos pegado al cuerpo el player. O sea, antes tenías que subirte al coche para poner la música en el coche, tenías que ir a comprar un disco el fin de semana para oírlo, pagar por un objeto de plástico con un grupo, un conjunto de canciones, las cuales escogías las que te gustaban, tenías que llegar a ponerlo en un player de CD. Ahora traemos pegado a la nalga el player todo el día, y además
es como que se democratizó el consumo de música. Entonces, ser tan accesible hace que obviamente escuches más, sea más fácil, sea más barato y además hay un tema tecnológico también en la parte de las compañías asiáticas, en Corea específicamente. El caso que yo conozco es una aplicación que se llama Weverse, que es un D2C, una tienda de venta de boletos, de merchandise de los artistas, que además ni siquiera tienen que ser artistas de hype. Puede ser de cualquier artista que le interese usar esa plataforma. Es una red social donde conviven los fans entre ellos y comparten experiencias y cosas. Incluso los artistas se meten y en cierto momento interactúan con los fans, venden tickets para shows, anuncian giras. Entonces la parte tecnológica creo que ha tenido muchísimo que ver, y cruzándolo con lo cultural, y que pues somos fiesteros y en toda nuestra vida, o sea, si salen a caminar acá, es impresionante que todo el tiempo estás oyendo música, no pasa en otros países. Entonces pasa un coche y oyes una rola, pasas por un puesto de tacos, escuchas la rola, entras a una tienda, hay música. Entonces creo que es un cruce de circunstancias y características culturales que hacen que consumamos muchísimo y hacemos muchas cosas acompañados de música. No es que te sientes nada más, sino que está ahí, existe y ha existido siempre. Entendido y coincido contigo. Y hay una segunda parte de esa pregunta que mencionaste que quisiera no obviar o no dejar de lado, y agradecería su opinión, porque es un comentario que lo he escuchado en varias ocasiones y siento que lo decimos no de una manera malintencionada, pero genera una perspectiva que no creo que sea la adecuada. He escuchado en varias ocasiones, o sea, cuando se habla de la audiencia en México, por ejemplo, hay casos donde han dicho es que el escucha mexicano tiende a privilegiar más a los artistas extranjeros que a los artistas domésticos o regionales, ¿no? Hiciste alguna mención, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero algo así como cercano a es más fácil para los artistas tener éxito en México, o lo interpreté de esa manera. Y me dejó pensando, y no quiero dejarlo de lado, no siento que para ningún artista sea relativamente fácil, independientemente de que México tenga características probablemente más optimistas que otros países, pero ¿cuál es su opinión? O sea, no porque estemos hablando de todas estas características de la audiencia mexicana quiere decir que un artista la tiene más sencilla en México. Y obviamente ustedes representan artistas de diferentes países que también están tratando de entrar a nuestro mercado. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? Creo que la ventaja que puede tener un artista internacional cuando llega a México es que está en el punto de su carrera que ya está creciendo hacia otros mercados. Entonces, naturalmente tiene una historia ya detrás, y por la apertura que tiene la música probablemente ya tenga una base de fans existente y creciendo dentro del país. Creo que igual no diría que hay una predilección para el consumidor mexicano en escuchar música extranjera sobre música mexicana, porque por ejemplo si entramos al top 200 de Spotify de hoy en día, podemos ver un gran dominio de artistas mexicanos. Pero bueno, creo que es como lo decís, no es fácil para nadie, pero tal vez estamos comparando artistas en distintos puntos de sus carreras, de artistas que van creciendo y artistas que ya están en un punto que ya crecieron en su mercado local y están llevando su historia a otros rincones del mundo. Fernando, Marcela, ¿algo que quieran agregar aquí? Pues no, anoche comentábamos de un día en la Ciudad de México, hablo de la Ciudad de México porque vivo ahí, de que en todos los venues de la ciudad estaba pasando un show sold out, pero estoy hablando del Zócalo, creo que era Silvio Rodríguez esa vez, Arena Ciudad de México, 20,000 personas, Auditorio Nacional, 10,000 personas, Lunario, 1,000, Metropolitan, 3,000, Palacio de los Deportes, 20,000, y enfrente en el Foro Sol, 50,000 personas, no me acuerdo bien lo que.
O sea, es increíble. Nos encanta salir de la casa, nos encanta estar en la calle, nos encanta compartir, y la música es una manera, es un conector, es lo que amalgama muchas experiencias, y creo que eso también hace que consumamos muchísima música en todos sus formatos. Entendido, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Hola a todos, Iñaki Monsalve de España. Me gustaría hacer como una terapia, aprovechando vuestra experiencia internacional, pero obviamente el foco en México, sobre desmitificar o crear una estrategia para artistas en desarrollo internacional, ¿no? Pongamos el ejemplo de un artista español, que siempre se habla, pues, históricamente, pues tienen que venir 1 o 2 veces al año, presencial, hagan featurings con artistas para hacer crossover, aloquen campañas digitales durante el año en el periodo. ¿Cómo diseñaríais una campaña para un artista o una estrategia para un artista en desarrollo para conquistar México y exponenciar al resto de territorios? Un artista no mexicano, extranjero. Eso es. Sí. ¿Quién se venta el trompo a la uña? Bueno, yo empezaría sí, por una parte de la colaboración, como conectar con algún otro artista que haga sentido en cuestión de comunidad, de ver quién podría ser una buena comunidad con ese artista, sobre todo porque he visto mucho que no importa la verdad qué tantos listeners o qué tantos seguidores tengan, mientras exista una comunidad que sea muy engaging, tiene muchísimo más sentido y muchísimo más valor que tener el doble de números, pero con un porcentaje mucho menor de interacción. Entonces yo buscaría un artista con el cual se pueda hacer esa misma comunidad para compartirla entre ambos y empezar de ahí a construir y seguir hablándole a esa misma comunidad a través de ese mismo artista o de ese mismo grupo de artistas, que ahora lo que he visto mucho es que están participando mucho como en diferentes grupos sociales, por así decirlo, que tienen mucho apoyo entre todos. Entonces yo empezaría de ahí, de encontrar cuál es mi comunidad de artistas en ese país para poder integrarme de una manera, la verdad es que muy orgánica, ni siquiera del tener que hacer una colaboración luego, pero el simple hecho de ser parte de esa convivencia y de estar interactuando con ellos sería para mí el primer paso. Sí, eso más los featurings son importantísimos, con artistas que hagan sentido y que además no necesariamente sean más grandes, sino que haga sentido artístico. La presencia sí es importante, es tan competido, pasan tantas cosas y es tan efímero el consumo, pues va muy rápido, que estar en el mercado es relevante, no solo tocando, sino hacerse parte de la comunidad, estar, participar, hacerse de, no sé, ir a premiers de películas, a presentaciones de otros artistas y demás. No solo tocar y hacer promo como todos la conocemos, de ir a dar entrevistas una tras otra y contar lo mismo, sino hacer comunidad. Eso creo que siempre fue importante y creo que a pesar de los cambios de las formas de consumo, sigue siendo muy, muy relevante. Sí, y sumando a esto, digo, importantísimo los featurings y por supuesto tener una presencia física en el mercado cada tanto. También creo que en términos generales de lo que estamos hablando es identificar cuál es la comunidad y el perfil de la audiencia al que te gustaría que descubra tu música y buscar cualquier mercado para empezar a hablar de cualquier canal para empezar a hablar con ellos directamente. Entonces, sumado a todo esto también que la estrategia digital empiece a reflejar un poco de eso y empiece a sentirse como también un poco más dirigida hacia ellos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era, ¿de qué manera pueden las empresas internacionales como ustedes colaborar con otra parte de los productores que son independientes para explorar más los géneros específicos del país y así llevarlos a mercados internacionales?
¿Se entiende la pregunta? Y no sé si alguien la pueda contestar. Y aquí sí quisiera también o sea, mencionar el hecho de, o sea, muchas de las preguntas que se plantean pueden tener una respuesta dependiendo de qué tan independiente es ese artista, ¿no? O sea, ustedes como empresa obviamente pues, ofrecen esta gama de servicios y tienen una infraestructura que permite pues, probablemente hacer que ese artista llegue a una audiencia mejor identificada a través de un circuito de eventos. O sea, es una de las ventajas de estar con un sello, pero a lo mejor la historia de algún artista que lo está gestionando por su cuenta pues puede ser completamente diferente y es nadar contracorriente mucho más duro, ¿no? Pero hay, desde la perspectiva de sus empresas, casos o es parte de la estrategia de sus empresas el colaborar con productores independientes, con artistas independientes, a lo mejor como parte de los label services que hacen, o sea, entendiendo que no es el buscar firmarlos, pero ofrecen ese tipo de servicios. Sí, o sea, en la parte de productores independientes y que sean diferentes, la verdad es que siempre como en toda la parte de desarrollo y de AIR está abierta la puerta para poder escuchar nuevas propuestas y trabajar con diferentes géneros, sobre todo ahora que yo veo mucho cómo los artistas ya no se quedan enfocados en un solo género, no les gusta hacer las cosas de la manera tradicional. Entonces el poder tener esa retroalimentación y como nuevas líneas creativas, de escuchar de diferentes productores, de diferentes artistas, de cómo les gusta hacer las cosas, incluso hasta en la parte visual y como el conjunto en general, siempre estamos abiertos. O sea, a mí en lo personal me mandan como mucho por Instagram, por mail o por LinkedIn, y es padre poder ver la variedad y diversidad también de artistas y productores que existen. Entonces, al menos nosotros en Rima somos como muy enfocados en el artista siempre y es algo que nos gusta mucho seguir explorando. Lo vemos mucho, por ejemplo, con Latin Mafia, que son muy apegados a todo su sentido creativo, entonces con ellos viene mucho de ahí, que a ellos no les importa si un artista puede tener 100 o 200,000 seguidores, mientras sea un sonido genuino y que de verdad puedan conectar, la puerta va a estar abierta. Entonces es algo también muy refrescante, que antes los artistas solo querían ver los que tenían más números que ellos o que les iban a traer más fandom, oportunidades, pero ahora está como, siento que habiendo un shift a la parte más del artistry que de generalmente tener un hype y demás, y como es genuino se ve reflejado a la hora de conectar con su audiencia. Entonces esa es una manera, la verdad, muy sencilla, como tener una conexión y una red fuerte en redes sociales y seguir creando a través de ahí una comunidad, incluso dentro del ambiente, también laboral, para poder tener esas oportunidades. Y pues yo digo que lo más importante para colaborar es simplemente pues preguntar, o sea, al final, digo, igual si no preguntas no vas a saber nunca qué va a pasar y pues de esa parte creo que puedes abrir muchísimas otras puertas. Sí, creo que lo importante es abrir un canal de comunicación y para nosotros es importante tener este ida y vuelta frecuentemente como para conocer qué está ahí afuera y en qué podemos ayudarlos. Yo en el caso de Hype, yo toda mi carrera la hice en compañías muy grandes, transnacionales, y estoy viviendo ahora en una compañía cuyo ADN es muy como de enfocarse, no es volumen, ¿no? Es como dedicar la mayor cantidad de recursos posibles a pocos artistas, recursos económicos, humanos, estratégicos. Entonces, creo que eso es respetar mucho más al artista, porque pues uno puede tener un roster de proyectos, el artista tiene una carrera, entonces somos mucho más selectivos, por decirlo de alguna manera, pero también mucho más abiertos a trabajar en cosas que no necesariamente tengan que ser comerciales, que conecten, que hagan sentido un poco, como decía Marcela. Entonces, pues de mi lado es el comentario. Entendido. ¿Podemos dar lugar a una pregunta más? Sé que hay más de una mano, pero sí tenemos que ser respetuosos del tiempo y yo quisiera cerrar con una pregunta también. Gracias. Aquí Juan Peña, gusto verlos, gracias por compartir. Bueno, yo represento a Fuga, que es un proveedor de distribución digital también internacional, y quería ver si ustedes nos pueden compartir
en este momento para ustedes, ¿cuál es esa piedra en el zapato? Que si pudieran solucionar algo a nivel humano, administrativo, técnico, tecnológico, ¿qué sería? Que ustedes pudieran con una varita mágica decir, hey, quiero arreglar esto, este es en este momento el problema clave que estoy enfrentando o que me impide avanzar más rápido. Qué pregunta difícil. Creo que si estamos hablando de una varita mágica, justo hace un rato estábamos hablando acerca de cómo uno va planteando distintas estrategias para un artista a partir de conocer el repertorio y de conocer la audiencia, y la importancia que es de tener varias iniciativas, porque realmente uno a veces puede tener un plan y tal vez el público te demuestra que no va por ese lado, pero hay otras cosas que uno hace que de repente tienen un efecto gigantesco, o tal vez cosas que van pasando entre la audiencia que tienen un efecto gigantesco. Entonces es un poco como utópico decirlo, pero si tuviera una varita mágica me gustaría poder entender como de una manera más predecible todo eso, porque creo que es un poco imposible, ¿no? Por la naturaleza de la audiencia y cómo se van desarrollando los gustos musicales y lo que entra en boga. ¿Algo que pienses, Fro? Marcela. A mí me gustaría tener yo diría que una base de recursos humanos mucho más enfocada y lista para llegar al mundo laboral, honestamente. Eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, con encontrar a la gente que tenga las habilidades o las aptitudes o la actitud incluso adecuada para poder trabajar de una manera formal, honesta también. Entonces eso es algo que para mí es súper importante, como toda la parte de educación para llegar al mundo profesional, que también mucho es la experiencia, pero desde mi punto de vista las carreras que yo he visto que son como de music business o de entertainment business son súper pobres. Entonces para mí eso es algo que me gustaría mejorar, como toda esa parte de atrás, para que a la hora de llegar a la vida profesional podamos tener más éxito como industria en general entre todos. Y aquí abro una pregunta adicional, o sea, estamos hablando a lo mejor de talento que tuvo una formación específica, ¿no? Pero en general el nivel de la profesionalización en nuestra industria, en tu opinión, o sea, ¿necesitaría también incrementarse? ¿Deberíamos hablar de un tema de mejores prácticas? O sea, sí, yo hablo de todo, o sea, no necesariamente los artistas, sino al contrario, de la gente que trabaja, o sea, 100%, sí. Ok. Fer, ¿algo que puedas? Pues yo creo que el gran reto siempre ha sido ser más ágiles, entender mejor a la audiencia y poder conectar más rápido al artista con su potencial consumidor. Es la piedrita en el zapato que he tenido a lo largo de muchos años de trabajar en esto. Entender la audiencia, lo que dice Martín, es clave. Y lo de la profesionalización, había como un mito, como que siempre, y sigue habiendo un mito de cómo funciona la industria de la música y tal, y como a lo mejor ser un poco más abiertos, que se entienda un poco mejor. Y antes era más un oficio, ahora siento que hay gente más profesional, técnicamente más preparada, y lo cual ha hecho pues que las cosas sean más eficientes, más asertivas, y yo sí siento que ha avanzado mucho. La industria de la música históricamente ha sido la que primero se ve afectada por los cambios tecnológicos, lo cual la hace que sea muy vulnerable a eso, pero a la vez cuando empiezan los cambios tecnológicos a impactar en otros ámbitos de la industria del entretenimiento, la música ya pasó por eso, ya sobrevivió, es como una sobreviviente. Entonces, hablo como de la industria del DVD y Netflix, o el CD y los DSPs, ¿no? Entonces, creo que anticiparnos también un poco en la parte tecnológica, los cambios que pueda haber, creo que puede hacer que seamos más asertivos y escoger mejor las estrategias y demás, ¿no? Gracias, Fer. Y aquí quiero aprovechar tu comentario para dar lugar a una extensión de esta pregunta. Coincido contigo, la industria de la música históricamente ha sido muy susceptible a cambios tecnológicos.
y a lo mejor el entretenimiento en general es el que tiende a ver los primeros efectos adversos y positivos también en el caso de tecnologías que son habilitadores para la distribución, el consumo, etcétera. En ese sentido, y es algo que nadie lo ha mencionado, pero desde mi perspectiva en la labor que hacemos en Amprofon es un tema prioritario en el que estamos trabajando y está ligado a muchas de las cosas que hemos venido platicando, es la percepción que tienen cada uno de ustedes, y esta pregunta la puedo lanzar a Fernando Grediaga, a Martín López y a Marcela Murillo. No estoy hablando desde una perspectiva de las empresas que ustedes representan. ¿Cómo ven la inteligencia artificial y todo lo que ha sido esta retórica, que a lo mejor tenemos 18 años de estar inmerso en ella, con respecto a los efectos? Algunos pueden ser positivos, algunos pueden ser negativos, pero desde su campo de visión, ¿qué opinión les merece la discusión que se está generando con respecto a inteligencia artificial? Bueno, arranco. Hay temas de propiedad intelectual muy delicados, ¿no? O sea, como que no sabemos ahora por cuestiones uno no puede pelearse con lo que ya existe y por cómo está avanzando la humanidad en cuestiones tecnológicas. Lo que tiene que hacer es tratar de entenderlo lo más rápido posible y adaptarse. Pero hay un tema de derechos que están en el aire, de cuestiones que no son generadas por un ente, por una persona, por un creador que suena a, o sea, no sé, un artista X se hace una canción con inteligencia artificial que suena al artista X, o un video donde se ve el artista como si fuera él. ¿De quién es? O sea, futuro, ¿de quién van a ser esos derechos? ¿De quién es esa canción? ¿Quién va a explotar los derechos? Ahí hay una laguna enorme que creo que han habido ya también otros paneles sobre inteligencia artificial donde seguramente entienden un poco mejor para dónde va. Y obviamente creo que se va a resolver, pero sí hay un gran reto para la industria del entretenimiento en general. Creo que también un poco es como la revolución industrial, como la sustitución del hombre por la máquina. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que hizo la revolución industrial es que el hombre, el humano, hombres y mujeres, se pudieron dedicar a otras cosas a las que no se podían dedicar antes, y hubo un gran avance en la humanidad, ¿no? En la evolución. Entonces creo que va a pasar eso, creo que se va a regular y se van a poder dedicar recursos que no se dedicaban antes a otro tipo de cosas, y entonces llegaremos a otro lugar. Gracias. Hay algunas preguntas que ahorita al final de la participación de Martín y Marcela en esta pregunta quisiera retomar. ¿Tu opinión, Martín? Sí, coincido con lo que dice Fernando, especialmente de la importancia de reaccionar rápido y poder entender la problemática actual de la manera más veloz posible. Y bueno, creo que al final del día es reconocer cuál es la importancia del aspecto humano dentro de la música y cuidar esa faceta mientras nos buscamos cómo movernos hacia el futuro, ¿no? Pues, o sea, yo considero que es igual que todo. O sea, la legislación siempre va varios pasos atrás que la vida. Entonces, una vez que la legislación pueda hacer un catch-up con toda la inteligencia artificial, va a ser mucho más fácil, pero obvio tenemos que aprovecharla. O sea, es igual que cuando empezó el streaming, que la gente no sabía cómo usarlo, cómo iba a evolucionar. Creo que simplemente es una nueva etapa en la que estamos viviendo con la tecnología, igual que siempre ha pasado. Entonces, es cosa de saber cómo legislarlo, proteger los derechos igual de los artistas, su propiedad intelectual, y pues aprovecharla más bien. O sea, yo creo que hay muchísimos beneficios que nos van a ahorrar tiempo y dinero, entonces pues mejor. Y gracias por esa respuesta. Desde la perspectiva de lo que hacemos en Amprofon, en representación de todos nuestros asociados, pero también como parte de la red de grupos nacionales conformada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, de IFPI, que este es un tema prioritario y es un tema de análisis constantemente. La postura es que, pues, en efecto, como bien mencionaron los tres, o sea, hay algunos elementos que son retos, sobre todo desde la perspectiva de propiedad intelectual. Mencionaste regulación, que es una palabra que agradezco que hayas mencionado, porque nosotros somos muy vocales en impulsar una adecuada regulación de la inteligencia artificial
en las implicaciones que pueda tener para la industria de la música. Actualmente nuestra industria funciona de cierta manera, con reglas claras del juego, y esto, me refiero a la inteligencia artificial, es algo que eventualmente puede cambiar las reglas y se entiende que así pueda llegar a ser, pero el juego tiene que continuar y tenemos que encontrar una manera para que así sea. Y por otro lado, también ligado a tu comentario, Marcela, y esto también es como mi carta a Santa Claus. Tú hablas de que te gustaría que a lo mejor el talento que sale de universidades o tiene una formación y busca incorporarse a la fuerza productiva de nuestra industria, no aplica solamente para las áreas de marketing, para las áreas de finanzas, para las áreas de A&R. O sea, creo que desde la perspectiva jurídica a mí me encantaría empezar a ver abogados que tengan una especialización en propiedad intelectual, tomando en consideración los requerimientos que va a traer consigo la inteligencia artificial. Es un perfil que nosotros identificamos que probablemente no exista y combina a lo mejor un conocimiento tecnológico con un conocimiento de propiedad intelectual y sobre todo derechos de autor. Pero en términos generales, y esa es una pregunta dicónica, hay solamente dos respuestas: ¿les asusta o les entusiasma el tema de inteligencia artificial? Entusiasma. Sí, entusiasma. Creo que igual por lo impredecible que es, hay como una mezcla de emociones. Sí, entusiasma, sí, es impredecible, entonces tiene un poco de susto, pero más que nada entusiasma. Y hay un elemento optimista que todos estamos esperando que se dé, ¿no? Sí. Marcela. Sí, a mí también me emociona. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Creo que con esto nos quedan 4 minutos del panel. Les quiero agradecer. No quisiera abrir otra pregunta por no extendernos, pero sí cierro nada más con una petición. ¿Hay algún tema que consideren que dentro de un año, en la edición número 11 de la FIM, deberíamos estar abordando? Puede ser una continuación de inteligencia artificial, puede ser algo que ustedes eventualmente vean que esté en el camino y sea un tema de discusión que en este momento no se está llevando a cabo. ¿Sugerencias, algo que se les ocurra? Yo creo que ahora el tema de inteligencia artificial nos eclipsa un poco la mente porque impacta tantas aristas de la industria que podríamos como hablar también de otros temas, pero definitivamente van a terminar pasando por ese lado. Entonces, creo que va por ahí. ¿Y consideras que es una conversación permanente? O sea, es algo que eventualmente debe estar en la agenda de discusión de nuestra industria constantemente. Sí, creo que dentro de un año vamos a seguir hablando acerca evidentemente todo va a seguir tomando un camino y moviéndose para adelante, pero creo que dentro de un año van a haber temas que todavía vamos a estar discutiendo y intentando entender. Perfecto. Tecnología tal vez en cuanto a hardware, o sea, cómo se va a estar consumiendo y desde qué dispositivos, creo que también, y calidad de audio, o sea, creo que cada vez los dispositivos y la calidad de lo que escuchamos es mayor, de música grabada específicamente, y creo que puede haber una discusión en avances tecnológicos que puedan derivar en otras formas de consumo. Creo que es un tema que se debería tener en mente porque hay ciclos, así ha sido, entonces creo que va a haber un ciclo que se cumpla y que haya otras maneras de consumir. Perfecto, gracias. Marcela. Para mí la parte de educación siempre es muy cool, importante, entonces a lo mejor enfocarse en cómo ser un profesionista, o sea, pero ya más específico, o un A&R o un manager o ese tipo de profesiones específicas dentro de la industria, y también cómo ser un artista mexicano y explorar otros territorios, o sea, a lo mejor y entrar un poco más en específico en cuáles son las particularidades de distintos territorios y de otros continentes y países que están muy lejanos acá, no sé, India o China, entonces ese tipo de cosas a mí siempre me emocionan y me gusta explorar. Muchas gracias. Les agradezco mucho, nos dejan tarea y definitivamente son temas que tenemos nosotros identificados en la conversación y la intención es poder hacer que formen parte de la agenda de discusión de nuestra industria, siendo FIM este espacio que nos convoca a todos y donde nos permite discutir estos temas, pero me llevo también como tarea para platicar con los organizadores de FIM y buscar la manera de que educación, tecnología, inteligencia artificial
y la posibilidad de explorar otros mercados, quizá a través incluso de la creación de una agencia de promoción musical que ha estado también en la conversación de alguna manera dentro de las actividades de Amprofon, se puede explorar de una manera más profunda. Les quisiera agradecer sinceramente, o sea, para quienes no dimensionen, y esta parte también quiero ser muy enfático, fueron muy generosos Marcela, Martín, Fernando, en acompañarnos en este panel, y a mí me entusiasma mucho porque no todos los días logro lanzar una invitación y que 3 personas de 3 compañías que son el referente en la industria en este momento accedan y nos acompañen. Entonces, con esto les agradezco mucho que nos hayan acompañado y quisiera que por favor les demos un aplauso y agradezcamos mucho a nuestros ponentes. Gracias. Muchas gracias.